tal vez no sepamos, tal vez cachamos, pero no sabemos cómo explicarlo. Como que ahí se dio un Tendrían que soltarse en algún momento, chicos. Es que tal vez sea porque o no sabemos, o tal vez sí sabemos, pero tenemos... Piensa como en esta asignatura hace 15 años. 15 años atrás, era así. Yo trabajaba en otro lugar y a los estudiantes le pasábamos un programa donde estaban los objetivos. Objetivos del sistema nervioso, objetivos del sistema endocrino, objetivos del sistema inmune. Y ustedes tenían que cumplir los objetivos. O sea, el verbo decía definir, definir. Y el verbo decía describir, usted describía. ¿Sí? Enumerar, enumeraba. Enumere las funciones de la hormona tiroides. ¿Ya? Y después había un examen oral en el que te podían tocar uno de esos objetivos. En una tómbola dan todos los objetivos, había el numerito, y luego ¡pum! 15. Enumere las funciones de la hormona tiroides. De toda la materia, todo el semestre que hacíamos nos juntábamos una vez a la semana a discutir la materia, ¿no? Como ya un orden así como ya hoy día vamos a mover células, ya mañana vamos a mover neuronas, ya nos juntábamos una vez a la semana, toda la mañana, a hablar de la materia, ¿no? Y el resto tienen que estudiar ustedes, ¿no? Pero aquí estamos llegando a la clase, estamos grabando la clase, estamos dando apuntes. A lo mejor eso no está bien, a lo mejor está bien lo otro. Bueno, tienen que buscar la forma de salir de esto porque es necesario. Y ver cómo cambiar un poquito la metodología para inmuno. ¿Ya? Cambiar un poco la estrategia en definitiva. Yo me encanta la ciencia, pero yo no me voy a leer todos los papers que hay en PubMed. ¿Sí? Si yo pongo serotonina, que es el tema que a mí me gusta, salen 17 millones de resultados. No me puedo leer 17, necesitaría una vida entera para leer todo. Entonces uno se lee algunas cosas, ¿no? Y no lo lee completo, o lee una parte, va armando, un esquema bonito. Entonces, tienen que tratar de encontrar una estrategia que les dé tiempo para analizar y procesar la materia. Entonces uno dice, imagina la bacteria que entra al cuerpo, ¿quién la pilla primero? Así que si te quería pasar una foto que encontré en el Instagram de Science, salía una foto que decía, salía una bacteria, salía barrera externa, barrera interna, y salía como un esquemita bonito. Uno piensa, dice, va a llegar la bacteria al cuerpo. ¿Quién la frena primero? La barrera física. Lo que hay en las lágrimas, lo que hay en el moco, lo que hay en la secreción en la cavidad oral, ¿cierto? El sebo de la piel, proteínas antimicrobianas que viven ahí. Después, los receptores están asociados a las membranas, los RRP. Después, las respuestas vasculares, la inflamación, el complemento, la hemostasis. Después, la inmunidad adquirida. Pero esa inmunidad adquirida necesita un tiempo. Entonces, cuando pasó ese tiempo que necesita montarse la inmunidad adquirida, el paciente se enferma y tiene los síntomas de la enfermedad. Como pasaba con el COVID, la gente se enfermaba, tenía los síntomas, 7, 10 días después desaparecían los síntomas. ¿Por qué? No porque el virus lo haya abandonado, sino porque la inmunidad adquirida, ¿cierto? Ya ideó una estrategia para destruirlo, para neutralizar. ¿Ya? Ya. Esta respuesta, que se llama respuesta de fase aguda, parte aquí. Parte cuando una célula reconoce a un microorganismo, ¿ya? A través de los RRP, los receptores de reconocimiento de patrón. Y esos RRP, ¿cierto?, mandan una señal al núcleo
para que esta célula sintetice citoquinas proinflamatorias. También, ¿cierto? El núcleo va a sintetizar enzimas antimicrobianas. ¿Ya? Van a aumentar, por ejemplo, los sistemas de unión de las células. Estas células van a estar más juntitas. Y al mismo tiempo estas células van a empezar a secretar algo inespecífico, ¿cierto? Que es la secreción acuosa o mucosa dependiendo del epitelio. Entonces tú tienes secreción nasal, secreción bronquial, diarrea, secreción urinaria, o secreciones vaginales, o secreciones uretrales, dependiendo de donde esté la infección, ¿cierto? Y estas citoquinas proinflamatorias, ¿cierto?, generan cambios aquí, en el endotelio. ¿Ya? Esos cambios en el endotelio, ¿cierto?, son los siguientes. Van a fomentar, ¿cierto?, la inflamación. Van a hacer que estas células se acorten y van a permitir que células que están aquí, como los neutrófilos, pasen al tejido periférico. Y también que pasen los monocitos. Y estos monocitos después se van a diferenciar en macrófagos. ¿Ya? Pero eso no es magia. Sino que tienen que haber sustancias que lleguen aquí que aumenten esto, que aumenten la permeabilidad del capilar. Permeabilidad del capilar. El capilar es más permeable. Y también necesitamos que existan señales que aumenten la unión de moléculas de adhesión para que las proteínas de adhesión del neutrófilo le permitan viajar. ¿Ya? Pero estas citoquinas que se liberan aquí también van a la sangre y son las que van a generar esto. Entonces aquí, mira, por ejemplo uno dice la interleuquina 1 y el TNF, esas actúan haciendo esto. Hacen eso. Además de eso que está allá. ¿Ya? La interleuquina 6, el interferón gamma, por ejemplo, aquí en este proceso, en la diferenciación de los monocitos macrófagos, pero también va a la sangre. Aumentan la expresión de receptores de membrana que adhieren células que van circulando. ¿Ya? Bueno, estas entonces, además de cumplir funciones locales, cumplen funciones sistémicas. ¿Ya? Entonces, interleuquina 1, 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma y el factor transformante beta, esto se llama factor transformante fibroblasto o transforming growth factor, factor transformante de crecimiento de fibroblasto. Ese genera respuestas sistémicas. Por ejemplo, van al hígado y hacen un cambio en el hígado, en la función del hígado. El hígado empieza a sintetizar más proteínas que participan de la respuesta de fase aguda. Son proteínas que activan el complemento, son proteínas que regulan la hemostasia, son proteínas que regulan la respuesta inmune en general. ¿Ya? Y disminuye la producción de otras proteínas y hormonas que tradicionalmente produce el hígado. Por ejemplo, ustedes vieron que los IGF en todos los estados de enfermedad aguda o crónica disminuían su secreción. Es lo mismo. ¿Ya? También disminuye la producción de albúmina. También disminuye la producción de transferrina, como aparece aquí. Pero va a aumentar la producción de proteínas del complemento, fibrinógeno, la proteína C reactiva. Hay unas que aumentan tanto que sirven como marcador, como la proteína C reactiva. Entonces, esa uno la puede medir en la sangre y es un indicador de una enfermedad aguda. Súper inespecífico porque aumenta por un montón de cosas. ¿Ya? Pero normalmente está aumentado 1000, 2000 veces en una persona que tiene una enfermedad infecciosa. ¿Ya? Bueno. Y además, ¿cierto? Activa el sistema neuroendocrino del estrés y
estas mismas citoquinas en el epitelio hipotalámico estimulan la fiebre. Las mismas citoquinas producen los cambios conductuales asociados a la enfermedad. ¿Ya? Decaimiento, somnolencia, inapetencia, intolerancia al frío. ¿Ya? Las mismas citoquinas. Además, ¿cierto? Estimulan la degradación del tejido muscular en el músculo. Por eso cuando está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Reposo. No ponerse a hacer deporte ni nada, ni voy a salir a correr para botar resfriado. No, al más enfermo, se lo aseguro. ¿Ya? También aumenta, ¿cierto? Se empieza como a sacar el hueso, del hueso, ¿cierto? Calcio. Todas las enfermedades crónicas pueden desencadenar osteoporosis. ¿Ya? El calcio se utiliza como una estrategia, ¿cierto? Sirve para la población, sirve para la comunicación de señales, sirve para muchas cosas. ¿Ya? Hay leucocitosis, que es el aumento de leucocitos circulantes, porque necesitamos más leucocitos. Al final, ¿quién nos va a defender? Los leucocitos. Los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los linfocitos T y los linfocitos B. Eso nos van a defender. Y estos son cambios. También hay más liberación de plaquetas, trombocitosis y menos producción de eritrocitos. Eso puede producir anemia. ¿Ya? Se suprime la eritropoyesia. Y en los cambios bioquímicos, ¿cierto? Estas moléculas van a estar más concentradas en la sangre. ¿Ya? Entonces, mira, una de las cosas que se habla, que es cuando existe una respuesta anómala, es que estas citoquinas pueden estar en altísimas concentraciones de forma anómala en la sangre. Y eso se llama tormenta de citoquinas, que ocurre en todas las enfermedades infecciosas sistémicas o inflamatorias sistémicas. Y ocurrió también, ¿cierto? Y ocurre en el COVID. Entonces, las personas que tienen un daño multisistémico inflamatorio, que es complejo eso, porque produce varias cosas. Porque imagínate que esto esté pasando en muchas partes de tu cuerpo. Te va a provocar, te va a llevar a shock, un estado de shock. Shock es un colapso cardiovascular, en que hay una vasodilatación generalizada y la presión central es bajísima. Entonces es desencadenante, ¿cierto?, del daño local proinflamatorio, de las respuestas sistémicas que llegan a shock séptico y la falla multiorgánica. ¿Ya? Entonces se estudió, se prestó mucha atención, pero no es algo nuevo, es algo que ocurre cuando hay una infección sistémica. Es liberación masiva de estas citoquinas, mira. Niveles plasmáticos elevados de interleuquina 2, interleuquina 7, interleuquina 10. ¿Ya? Sobre todo de la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Tanto así que hay inhibidores de la interleuquina 6 que se probaron como estrategia terapéutica. ¿Ya? Ahí está, ¿ven? Los efectos, ¿cierto?, de la interleuquina 6. Aumenta la respuesta en fase aguda, aumenta la activación del complemento, aumenta la respuesta endotelial, ¿ya? Un montón, aumenta los procesos procoagulantes, ¿ya? Entonces, ¿qué se utilizó? Este fármaco. Es un fármaco inhibidor de la interleuquina 6. ¿Ya? Y ahí están los cambios que se producen en el hígado, que estos son generales. Aumenta la proteína C reactiva, aumenta el péptido amiloide sérico, aumenta la antitripsina, la epsilina, el fibrinógeno, la trombopoietina, la C3 y el receptor de A1. Aumenta. ¿Pero qué? ¿La proteína C reactiva para qué la piden en el examen? Para ver si tienes un patrón inflamatorio. ¿Por qué? Porque cuando está en concentraciones normales es menos de 3 miligramos. Y si tú tienes una inflamación o tienes un proceso infeccioso en curso, aumenta a 3.000, 4.000. Ah, es que una vez estuve con la rodilla muy mal y el doctor me mandó a hacer mis exámenes y yo no sabía por qué. Por eso, a ver si eres una inflamación aguda más bien. ¿Ya?
Siempre que tiene un proceso inflamatorio, eso está aumentando. Es inespecífico, es como la VHS, la velocidad de sedimentación hemática, es inespecífico. La velocidad de sedimentación hemática en una columna se pone una muestra de sangre y se mide el tiempo en que tarda en precipitar la muestra. Si tiene más proteínas va a precipitar más rápido. Entonces, normalmente cuando hay una inflamación o un proceso infeccioso hay más proteína en la sangre. Y eso hace que la sangre precipite más rápido. Son pruebas inespecíficas, pero la gracia que tienen que son botadas de barato. Son súper baratas. De hecho, lo que te cobran es lo que quiere poner el laboratorio, no, el costo es cero. Poner una muestra de sangre en un tubo de sangre, en un tubo de vidrio. ¿No? ¿Ya? Bueno, y la proteína C reactiva se ha depurado tanto la técnica que igual hoy en día es súper barato hacer esa técnica. Al principio siempre son costosas. ¿Ya? Creo que se llamaba en sí. Es que en algunos pacientes, ¿cierto? Yo les explicaba en la clase anterior que en algunos se manifestaba un tipo de respuesta y en otros otro. O sea, cuando estaba aumentando el complemento, se usaban inhibidores del complemento. Cuando estaban aumentando la interleucina 6, se usaban inhibidores de interleucina 6. Y también hay inhibidores de factor de necrosis tumorales. Porque si es demasiado que interleucina 6, lo que hace es La interleucina 6 aumenta todo esto. Todo lo que estás viendo aquí. Entonces, por ejemplo, en la célula aumenta la permeabilidad y la unión de las moléculas de adhesión en las células endoteliales. Favorece la acción del C5. El C5 hace eso. Aumenta la permeabilidad del capilar. Hace que el hígado sintetice más proteínas que participan en la respuesta inmune y activa la cascada de la coagulación y también activa la señal de citotoxicidad mediada por las natural killer. Entonces, el exceso provoca eso en todos los sistemas. ¿Ya? Bueno, habían ese medicamento antiguo, el inhibidor de interleucina 6. También hay inhibidores de TNF que se usan para tratar la artritis, porque la artritis, el TNF es clave, el factor de necrosis tumoral. ¿Ya? Es una citoquina también, de las mismas que estamos estudiando. Entonces, mira, eso era más o menos lo que el patrón general que se generaba si nosotros miramos solo la inmunidad innata. Entonces, las células alveolares, ¿cierto? Lo normal es que las células alveolares, las células dendríticas, los macrófagos reconocieran al virus a través de los tubulin receptores tipo 3, tipo 7, tipo 8, tipo 9 y los RIC que reconocen ARN libre. Esos son receptores de reconocimiento de patrones. ¿Ya? Ahí están solo los que reconocen ARN viral. ¿Ya? Los tubulin receptor en el endosoma y el RIC lo reconocen en el citoplasma libre. ¿Ya? Bueno, producen cierto. Lo normal es que estas, al reconocerlo, produzcan interferones tipo 1, alfa y beta, que son los interferones tipo 1, son los que nos defienden contra virus. Estamos hablando de lo normal, no estamos hablando de nada normal. Y que además se produzcan citoquinas proinflamatorias. ¿Ya? Los interferones, ¿cierto?, tienen una actividad antiviral directa porque se secretan en las secreciones mucosas del árbol respiratorio, en las secreciones digestivas, se secretan directamente. Y además tienen un efecto indirecto que es aumentar la actividad de los CD8. Los CD8 son células que reconocen a las células propias, pero también se dan cuenta cuando hay una célula alterada. Y cuando hay una célula alterada, el CD8 se diferencia en un linfocito T citotóxico y destruye directamente a las células. La natural killer, su nombre lo dice todo. ¿Ya? Entonces, eso es lo normal. Ahora, ¿qué provoca el coronavirus, que es el virus que estamos mirando acá? Porque lo normal sería que esa respuesta, ¿cierto?, tanto las citoquinas proinflamatorias como los interferones, ¿cierto?, generan la respuesta. ¿Sí? ¿Qué provocaba el coronavirus? Provocaba primero una disminución de la actividad de reconocimiento.
¿Se acuerdan que inhibía el túnel receptor tipo 3? Lo vimos en la clase anterior. Disminuye la producción, la transcripción y también bloquea la señalización de los interferones. Entonces esto no existe. Entonces dice, la causa principal de la neumonía mortal es la falta de regulación de interferones tipo 1 y la inflamación de los monocitos macrófagos, que está al otro lado. Y produce una liberación excesiva de citoquinas proinflamatorias y disminuye las citoquinas antiinflamatorias. Entonces eso genera un patrón proinflamatorio masivo. Y al final, después de un tiempo, ¿cierto?, en la pandemia, se llegó a describir que era una enfermedad de la microcirculación. Porque hay cambios proinflamatorios. Eso es lo que se está mostrando. ¿Ya? Entonces, de nuevo, el sentido, chiquillos, es entender para qué sirve. ¿Se dan cuenta que nosotros lo normal sería eso? Y uno después dice, oye, bueno, una enfermedad, y los virus tienen esa característica. Los tumores, por ejemplo, más adelante en este curso, más adelante la próxima semana nomás, vamos a ver los mecanismos que regulan la inmunidad adquirida. Cuando uno mira los mecanismos que regulan la inmunidad adquirida, por ejemplo, los tumores sobreexpresan los mecanismos reguladores. ¿Qué hace el tumor? Sobreexpresa al gen que inhibe la inmunidad adquirida. Entonces de esa forma el tumor crece, se dispara células para un lado, para otro, y tu sistema inmune está como apagado. Entonces hoy día el conocimiento lleva a desarrollar compuestos que inhiben a esa proteína. Entonces uno hace, ustedes cuando los que trabajen, ¿cierto?, en oncología, el oncólogo pide una inmunohistoquímica del tumor. Y en la inmunohistoquímica uno ve qué receptores expresa el tumor. Y ahí buscas tú el quimioterápico que te permite atacar ese tumor. O qué mecanismos de la respuesta inmune apaga el tumor. Ya. Ahí está, por ejemplo, mira, este mecanismo, lo normal aquí es que los CD8, yo le decía, los CD8, los linfocitos TC8 soportan la inmunidad adquirida, los vamos a estudiar luego. Pero los linfocitos TC8 reconocen, van, y la reconoce como propia y desarrollan tolerancia. Van y reconocen que está expresando moléculas víricas. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿O qué hacen nuestras células? Por ejemplo, una célula normal expresa proteínas propias a través de un complejo proteico que se llama complejo de histocompatibilidad tipo 1. ¿Ya? Pero ¿de dónde saca esas proteínas propias? De las mismas proteínas que produce el citoplasma, las rompe y un pedacito de esa proteína lo expresa ahí. Pero ¿qué pasa si esta célula fue infectada por virus? Los virus se replican en las células y empiezan a producir proteínas víricas. Entonces la rompe y en vez de expresar la proteína propia, ¿cierto?, esta molécula se une a una proteína vírica. Entonces el CD8, cuando reconoce eso, se diferencia en un linfocito T citotóxico. ¿Y qué es lo que hace el citotóxico? Libera gránulos que dañan a la célula y la destruyen. Entonces mira, el tumor, eso ocurre siempre en estas células, pero el virus se pudo, ahí cierto la respuesta, este receptor de membrana es un inhibidor de la respuesta. Y se vio que era sobreestimulado ese inhibidor de la respuesta. Entonces no hay respuesta. El CD8 pasaba por las células infectadas por virus, no se da cuenta. Y eso produce las infecciones virales. Eso produce los virus que producen problemas de salud. Tienen estrategias de patogenia que nos superan. ¿Ya? Que nos superan. El virus del VIH. ¿Por qué
llevamos tantos años sufriendo por el VIH. Se murió gente, ¿cierto?, muy valiosa por esa infección en los primeros años, que era media incontrolada. Es un virus que coloniza los CD4. Y la respuesta inmune es así. Y caen los CD4. Y de los CD4 nace toda la otra respuesta inmune. Entonces uno podría decir, yo podría decir que tengo mi inmunidad innata, con todos sus elementos, con todos sus componentes, con células presentadoras de antígenos, todo, y aquí están los CD4. Y aquí viene la inmunidad adquirida. Entonces, imagínate una célula que rompa un virus que ataque esto. Produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SID. Sigue estando. Pero No es suficiente. no es suficiente. No es suficiente. Van de la mano, siempre van de la mano. Esto es lo que puso Rian. Puede ser con cualquiera, además de la CD4, de lo que hace la CD8. Así, No, la C8 hace eso. pero en cualquiera. Con células normales y reconoce células alteradas por virus y reconoce células alteradas en procesos comunales. Para eso está esa célula, está todo el día reconociendo lo propio y viendo que lo propio esté bien. Entonces mira, el virus desarrolló estrategias o tiene estrategias que evita que los CD8 cumplan su función. ¿Ves? ¿Por qué el otro día salió de que un hombre tenía como tantas enfermedades que se había curado del VIH? No, pero esos son casos excepcionales y que seguramente tienen que investigarlo por qué pasa eso. Pero no, la mayoría de las veces llegan al sensacionalismo de la prensa nomás. Pero van a hacer toda la investigación y todo el análisis y llegan a que o no tenía VIH, ¿verdad? Algo pasa. Entonces, CD4, ¿qué hace? O sea, El CD4 es la célula que se diferencia. El CD4 lee a los presentadores de antígenos. Primero, esa es su primera función. Lee a los presentadores de antígenos y una vez que los lee se clona y se diferencia en los tipos celulares efectores. O sea, el TGLP2 es un CD4 diferenciado que activa los linfocitos B. El TGLP1 es un CD4 diferenciado que activa la respuesta celular. Y así. ¿Pero uno en específico o todo? ¿Cómo? Si te colocas la CD4 es a uno en específico en un linfocito o. No, se diferencia en los linfocitos T helper, que son los cooperadores de la respuesta inmune. Y esos van a activar la respuesta humoral, la respuesta celular, la respuesta inflamatoria, la respuesta reguladora, todos los tipos de respuestas. Pero no va más allá de eso, de diferenciarse. Claro. Como que le dan, le dicen, tienes que capturar esto, tienes que matarlo. ¿No? Y se diferencia. Mira, se puede explicar. Hace esto. El CD4 lee a una presentadora de antígeno. Esa es una presentadora de antígeno. Entonces, la presentadora de antígeno le muestra el antígeno, ¿cierto? El antígeno extraño. ¿Sí? Y aquí está el CD4. El CD4 también tiene un receptor con el cual lee el antígeno. ¿Ya? Y este CD4 que se llama TGLP0, ¿ya? Se diferencia en TGLP1, en TGLP2, en TGLP17 y el T regulador. Esos son los 4 que vemos aquí, porque también hay follicular helper, TGLP22, TGLP19 y un montón más. ¿Ya? Pero eso ya es para alguien que se dedica a la inmunología específicamente. ¿Ya? Entonces, el TGLP1 que hace es respuesta celular. Entonces, va a ir a activar a los macrófagos, las natural killers, los linfocitos citotóxicos para que desarrollen inmunidad sobre ese antígeno. ¿Sí? Sobre la proteína de superficie del coronavirus. Es la glucoproteína P. Entonces, este es un anticuerpo, mira, que está neutralizando y evitando que ocurra esto. La unión. ¿Ya? TGLP2
estimula los linfocitos B para que los linfocitos B produzcan anticuerpos. ¿Ya? El Helper 17 promueve la inflamación como mecanismo de respuesta. Una bronquitis, una faringitis, una laringitis son inflamación como mecanismo de respuesta. Tú empezáis con el picor de la garganta, ¿cierto? Y a los 4 días ya lo podéis tragar y tenéis fiebre. Ya estáis mostrando la enfermedad. Tu cuerpo te está tratando de defender a través de la inflamación. Pero la fiebre sería como un nuevo mecanismo, No, la fiebre es un mecanismo de respuesta inmune innata, pero inmediato. inmediato. Porque se liberan estas citoquinas que se liberan a la sangre. ¿Ya? Y los T reguladores que siempre tienen que estar porque estos hacen, como su nombre lo dice, regular la acción de los otros, para que la respuesta inmune no sea... Claro. Que evolutivamente la respuesta inmune es nueva, ¿ya? Entonces todavía tiene errores. Que la evolución va limpiando los errores. No, esos errores serían la alergia. La alergia, la enfermedad autoinmune, son errores. Porque una alergia es que el sistema inmune reacciona contra un antígeno no patógeno. Eso es una alergia. ¿Ya? Pero además de, por ejemplo, fiebre y todo eso, también dijo lo de que se puede secretar mucosa o, por ejemplo, Eso es inespecífico. Porque yo secreto mucos para tratar de evitar la colonización bacteriana, pero es inespecífico. Yo porque estoy secretando moco, no para eliminar, porque esto es específico. Porque esto, aquí nosotros vemos que un anticuerpo se une a la superficie, a una estructura que se llama antígeno, ¿cierto? Que es la glicoproteína de superficie del coronavirus. Se une a una proteína específica. ¿Ya? Aquí están, por ejemplo, anticuerpos también que están en la sangre. ¿Ya? Esto por ejemplo, el virus cuando entra se une al receptor de ACE y hay un correceptor que ayuda en la incorporación. Entonces, se idearon compuestos que bloqueaban esta proteína, ¿cierto? Y evitaban que el virus entrara. Ya que así actúan, por ejemplo, los medicamentos que son para tratar la enfermedad, tienen doble mecanismo de acción, evitan la replicación del virus y evitan la colonización. Ahí tiene un CD8, ¿eh? Un CD8 cuando reconoce proteínas víricas se diferencia en el citotóxico y libera toxinas que destruyen a las células. ¿Ya? Y esos son medicamentos.